Hola, buenas noches. Buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos del Coven Eh, Internacional Ecléctico. No es fácil para mí encontrar las palabras adecuadas para presentar al compañero que hoy toma la palabra, un hombre cargado de mucho conocimiento y sabiduría, que son dos cosas distintas y muy bellas cuando viven juntas. El título de la charla de hoy es La ciencia, la religión de la modernidad. Y en directo con ustedes desde las Islas Canarias les presento a nuestro amigo Diego. Gracias, Natasha. Buenas noches. Yo voy a desarrollar hoy una charla sobre conocimientos y a los que llego pues por la vía habitual, que sería la vía académica, la vía de la publicación que se acepta mayormente, y también con contenidos a los que se llega por inferencia, poniendo en relación diferentes versiones o teorías o interpretaciones de una realidad. Como detective que va buscando pistas, pues es posible llegar a tener una visión general o del asunto que pueda interesar en cada caso. Hoy voy a empezar con el Homo sapiens, la persona humana. El Homo sapiens que existe, como sabemos, desde hace 200.000 años en la misma configuración actual, ya como biológicamente estable, y lo podemos tomarnos a nosotros mismos como referencia para imaginar cómo eran aquellos seres humanos los últimos 200.000 años. Hay que mencionar que en ese pasado tan largo hubo convivencia con, voy a decir homínidos, es la expresión que se le suele asignar a lo que se conoce como neandertales, denisovianos. Fuimos coetáneos, el Homo sapiens y estos otros homínidos, durante unos cuantos miles de años. Sabemos que se extinguió el neandertal hace 35.000, y sabemos que ahora, por las últimas publicaciones del Instituto Max Planck, a través de métodos de análisis genético, el humano actual, nosotros conservamos como grupo hasta un 5% del genoma de genes neandertales. Sabemos que el neandertal, por sus fósiles, cráneos, tenía un volumen de cerebro mayor que el Homo sapiens. Y últimamente, incluso por tomografía, por técnicas que yo conozco, se llegan a crear modelos informáticos de cómo era el aspecto de esas partes que no se fosilizan, órganos blandos y el cerebro. Y últimamente se está especulando y, en fin, se puede decir como que con mucha probabilidad el neandertal tenía lenguaje, hablaba. Sabemos que el Homo sapiens, por su estructura, por muchísimos indicios de compartir tareas simultáneamente, organización en la casa, probablemente fueran muy similares a lo que hoy en día existe pueblos casi en estado de paleolítico. El primero que me llama la atención son los Khoisan, también son bosquimanos, son nativos del desierto de Kalahari en Sudáfrica. Luego también existen otros grupos, los Inuit, eh, en la zona de la Amazonía, serían los Yanomamis, en fin, hay grupos humanos en la actualidad organizados y con tecnología y con modos de existencia muy similar al paleolítico superior, de hace bastante, 100.000, 150.000, en fin, años. Y estos pueblos tienen lenguaje, obviamente, adaptado a sus necesidades, a su medio. El objetivo de este comentario, de esta exposición inicial, es que si las necesidades de representar la realidad llevan al desarrollo del lenguaje,
primero representarla en el individuo y luego compartirla con los allegados. La hipótesis sería planteada del siguiente modo. Existía deísmo, existía en aquellos pueblos la noción del demiurgo, de la entidad colectiva, sin origen, imperecedera, de la cual dependían, en cierto modo, pues de forma mágica, de forma trascendente, porque los pueblos, estos que menciono, los humanos, sí tienen ese componente. A menudo reflejado en el mito fundacional, en el primer hombre, en el tutor permanente de su clan, desde el origen, pero tienen ese componente. Podría llamarse deísmo. Esa es la hipótesis. Por supuesto, en los fósiles no queda lo intangible, lo que no se toca, lo que no es material, desaparece. Bien, sería que abordarlo como hipótesis. Diego, ¿te puedo además ahí interrumpir un momento antes de que sigas? Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de introducción de lo neandertal y todo eso. Y es muy interesante esa parte que dices, bueno, que la parte o sea, donde estaría el cerebro era muy grande. También se habla de que, digamos, los neandertales, o sea, de que nosotros sí tenemos un porcentaje en la genética, en el ADN de ellos, este, eran, era porque, o sea, los neandertales eran la parte del desarrollo mental, exactamente. eh, o sea, los neandertales, cuando surgió, digamos, como raza, si le queremos decir, era más el desarrollo mental que el desarrollo espiritual o de otro tipo. Y entonces me llama mucho la atención como hasta los fósiles, pues prueban de que, digamos, que tenían un cerebro más grande, etcétera. Y era por eso, bueno, estábamos los homíneos, bueno, yo les digo los homos o los homus, eh, que eran como los que iban evolucionando, digamos que entre comillas, eh, solitos, ¿verdad? O sea, solitos, sin intervención genética. Eh, y los neandertales, o sea, era parte de un grupo de humanos que venía de la parte del desarrollo mental. Incluso se habla de que ellos son los que estuvieron en la Atlántida. O sea, porque venían a la parte del desarrollo mental que para eso estuvo la Atlántida. Digamos, como estuvo Lemuria para el desarrollo espiritual, en lo que era crear el Homo sapiens que somos nosotros ahora. Nada más quería como comentarte eso ahí como un punto y aparte. Pues, A mí Pero muy también, bien, muy bien, a mí muy me bien. gustaría comentar un punto de vista. Mm, la charla de hoy que habla mucho de que el título suyo es la ciencia, ¿no? Y con la ciencia algunos estudiantes estamos un poco mosqueados, porque cuando yo he ido al colegio, a mí me dijeron que los neandertales eran de una rama distinta a los seres humanos, que no ni siquiera eran una raza humana, sino que eran una especie distinta. Y eso lo dicen ellos con letras de fuego. Sí. Dicen que eso es así y que eso es así. Pero luego te abres un periódico del National Geographic y nos dicen que tenemos un 20% de sangre neandertal. Y, 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 y yo, que humildemente sacaba sobresaliente en ciencia, tengo que comprender de que en la lógica no entra lo que a mí me están contando, porque no existe posibilidad en que un burro pueda aparearse con un gato. Exacto. Entonces, si me quieren decir, o sea, de que ya llego a la conclusión de que si se admite que tengo 20% de sangre neandertal, no hay que ver a los neandertales más que como seres humanos de una raza cabezona y bajita. Sí. Y Porque, además, porque un bulldog sí puede aparearse con un pastor alemán. Y un caniche puede aparearse con un mastil, aunque no quepan los aparatos reproductores unos con otros. Pero su genética sí lo permite porque no son especies diferentes, son simplemente razas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí
admitiendo la ciencia verdadera, podríamos de verdad ver de que los neandertales no eran una especie aparte, eran una raza muy bajita y cabezúa. En ese punto estamos. El Instituto Max Planck, que lleva ahora mismo, todavía está en marcha, una investigación genética de toda la humanidad, que llaman ya tienen ya determinado lo que llaman halogrupos, lo que bueno, tiene una investigación a través de la mitocondria que lleva a la herencia con línea matrilineal de madres y hijos, y luego otra en paralelo que no conozco los detalles, que hace exactamente lo mismo, pero con la línea paterna, masculina. Y en fin, que el neandertal y el denisoviano, que es el equivalente similar, coincidieron en la época. El neandertal más abundante en la zona de Europa, en lo que sería el Asia occidental, porque geológicamente es el mismo continente, todo es Asia. Mientras que el denisoviano se ha encontrado en la zona central de Asia, de China, Mongolia. Bien, y a lo que vamos es que el humano, o por lo menos una parte del humano actual, híbrido, porque efectivamente en su genoma existen genes neandertales. Entonces, no pueden ser especies diferentes porque efectivamente es fértil la aparear uno con la otra, tiene reproducción, tiene progenie, y eso ya está aceptado. Ahora mismo me atrevo a exponerlo porque tengo los fundamentos en lo que las publicaciones científicas confirman esa hipótesis. Yo quiero llegar a que si el humano actual tiene la concepción a través de la inteligencia, a través del raciocinio, a través de la emocionalidad y la afectividad, llega a desarrollar o el echar en falta un componente que sería lo que aglutina al colectivo. Y eso es así desde el principio. En el 4000 antes de Cristo, hace 6000 años, se inicia la historia con los primeros registros escritos, que son esa cerámica con incrustaciones, con incisiones cuneiformes, de Sumer, Ur, la zona que ahora mismo ocupa Irak, serían en torno al Éufrates. Y ya en esos escritos, porque son una cantidad impresionante de testimonios en cerámica, en esos escritos se puede extraer la respuesta a la pregunta. Aquellas personas tenían una organización, un sistema social, que legitimaran de alguna forma una normativa, lo que se podía hacer y lo que se consideraba que no era lo correcto. Había una ética, pues sí, sí. Y se legitimaba todo esto con el demiurgo, con el deísmo. Me gusta la expresión deísmo para englobar todas las posibilidades de exploración en lo que sería la noción divina, Dios. El deísmo se define en el diccionario como la persona que reconoce la existencia de un creador, de una presencia que sostiene la vida cotidiana de todo un clan, de toda una sociedad, de todo un grupo de personas, pero no aceptan o no están convencidos con las propuestas digamos, de las religiones formales. Entonces no es agnóstico porque siente esa presencia, esa existencia superior, sin embargo no encaja en los preceptos como creyente de una religión. Este sería deísmo. Y sí creo que está presente en los albores de la presencia humana como sociedad, no ya como planes familiares que viven itinerantes, que es de la antigüedad, que yo no voy a insistir más en ese periodo histórico. Entraré de lleno en las sociedades urbanas asentadas, conviviendo con muchísimos pueblos que aún permanecían nómadas. Y cómo ese deísmo innato, que como mismo el niño al nacer busca
el sustento en su madre, pues, lo hace por instinto. Pues esto de buscar el consuelo superior también se hereda, también forma parte de la estructura intangible, digamos, de la conducta humana. Esa es como hipótesis, no estoy hablando de cuestiones contrastadas, porque te encuentras con hay muchísimo material que intenta dar respuesta a esta cuestión. Yo lo quiero exponer desde esta óptica. Bien. Y quiero utilizar la expresión mística. Mística para distinguirla de religiosa. Mística es un impulso que se orienta con devoción, con sentido positivo, encontrando la bondad, el consuelo, la salvación, si quieres, en su deísmo. La conciencia mística se desarrolla de manera espontánea, sin un apoyo pues, escolástico, académico, estructurado. Es solo una sensación, un impulso. Y es estrictamente individual, que no quita que diferentes personas pongan en común sus creencias, sus descubrimientos, sus impresiones, y puedan en conjunto, en grupo, crear un rito, crear un acto como de acción de gracia o similar. Pero en principio es individual. Y me atrevo a exponer como hipótesis que sea hereditario, que sea innato. ¿Por qué? Porque pretendo demostrar o exponer o poner a su consideración la posibilidad de que en el desarrollo de las personas en colectivo ya asentados, dependiendo de un huerto, dependiendo de un corral, dependiendo de un granero, obtenía unas ventajas que lo hacían demográficamente crecer. Los grupos ya no eran de clanes familiares, con patriarcas, sí. En este caso ya son diferentes familias o varios grupos o clanes familiares que deciden asentarse y compartir en común unos recursos. Y eso da como resultado ventajas en cuanto a la alimentación, en cuanto a la defensa del enclave, en cuanto a distribución de tareas que multiplica el rendimiento. Y por eso cuajó la idea. Cuajó otra vez en las riberas del Éufrates. Bien. Si esto fue así, no respondía a un diseño previo, que es otra de las cuestiones que se han demostrado, que de ahí, no ya digo inventos, hay descubrimientos ante unas dificultades determinadas, se encuentra solución a esas dificultades. Y eso ocurre en localizaciones dispares, muy separadas entre sí. No interviene el aprendizaje. Es el descubrimiento por aplicación o por búsqueda de soluciones a problemas comunes. Y de esto se da en varios puntos en América, porque de forma tardía, fue antes en otras localizaciones, pues en los Andes, en Yucatán, en ciertos sitios de lo que hoy sería cierto Sonora, por el norte. En Asia, pues lo que dio nacimiento a lo que se llamaba Kitai, en el Yangtze, Angkor, por Tailandia, el sudeste asiático actual, sí. Y Mohenjo-Daro, en fin, en diferentes puntos se llegaban a soluciones similares. Por ejemplo, el fuego, y eso fue del Paleolítico, bastante antes. El fuego se descubrió que se podría controlar un incendio espontáneo, me imagino. Se vio, mira, una chispa, asociaban chispa a fuego. Y a alguien, por casualidad probablemente, se le escaparon las piedras y soltaron chispas, pedernal, o lo que fuera, la piedra con la que empezaron a encender su fuego. Vale. Sucedía al mismo tiempo en diferentes puntos geográficos, distantes. Date cuenta que la densidad de población en aquellos tiempos, y hablo pues paleolítico, ¿sí? 35, 40 mil años atrás, había muy poca población. Y no solo eso, sino que su esperanza de vida era mucho más corta que la actual, obviamente.
Si tú consigues poner en un zoológico un animal, un cachorro que traes de la selva, la traes de su medio natural, se desarrolla, se aparea en 2, 3 generaciones, el animal criado en un zoológico vive más tiempo, tiene cuidado veterinario, tiene una dieta estudiada y puede durar 2, 3 veces más de lo que dura en su medio natural. Los humanos de aquel tiempo igual. Eso también obligaba a que se apareaban la reproducción mucho más temprano. La mujer desde los 12, 13 años ya era una adulta con responsabilidades y teniendo hijos. Hijos que duraban 25 a 30 años. Así que el desarrollo general de aquella población, pues probablemente le podríamos poner el adjetivo de juvenil. Si pasaba de la etapa infantil, inmediatamente ya era miembro de la sociedad, miembro activo, con responsabilidades, se reproducía, trabajaba y moría con 25 años. Estoy convencido que el pensamiento mágico, el pensamiento ingenuo con relación a su entorno, especialmente ante la amenaza de tipo de animales salvajes, de enfermedades que no entendía, que probablemente fueran bacterias o virus o hongos. Su única respuesta a esas tragedias tenía que ser mediante una esperanza inmediata ante el dolor y luego la pérdida de ser querido, pues se convertía en objeto de honra, eran los antepasados. Si esto es así, cuando las sociedades se estructuraron de forma competitiva, con obligaciones extremas, en el que cualquier miembro de esa sociedad tenía obligación de ir a la guerra, por ejemplo, en situaciones de amenaza. Había que crear un sistema social y siempre, otra vez, en diferentes localizaciones se daba el mismo resultado. Era una sociedad jerárquica piramidal, construida desde arriba hacia abajo, en la que un porcentaje mayoritario de población eran productores. Eran los que efectivamente, con su fuerza de trabajo, generaban la realidad material de esa sociedad, trabajando. Pero el éxito de este sistema creaba excedentes y, siendo bueno, liberaba a un sector del grupo para tareas de gestión, para tareas de normalizar, para tareas de distribuir ese excedente. Entonces, si la primera autoridad, supongo que era el que tenía la fuerza, el general, era la fuerza militar, en otra fase posterior podría ser perfectamente el mercader que daba salida al excedente, que lo iba a cambiar por trueque con otras poblaciones, colectivos, a cambio de la producción del otro. Bien. ¿Cómo se legitimaba esta situación? De que uno iba a ser artesano, el otro era agricultor, o ganadero, o gestor, o apareció la religión. Probablemente se normalizó y para conseguir la aceptación general y de comportamiento consensuado, exigía una autoridad superior que lo ordenaba así. Y eso, cuando ya no es individual, como dije hace un rato atrás, la conciencia mística, el deísmo, se convirtió en el culto normalizado que legitimaba la estructura de poder que se había dado de forma espontánea. Bien, la cuestión en este caso es, ¿se conservaba la conciencia individual original, aunque socialmente se rindiera el culto, se seguía la liturgia, se seguía de la religión?
que de cierto modo era la religión del Estado impuesta desde arriba. Yo creo que sí. Yo creo que sí se conservaba el culto individual, la sensación íntima, que cada cual llevaba consigo y hacía su mística. Mística se define como la intención de hablar con Dios, que sería orar, que sería meditar, que sería... es la devoción. Eso es mística. El culto público sería la religión. Es posible que se hiciera el esfuerzo de que esos dos principios fueran coincidentes. Bien, pero siguen siendo dos principios que responden a necesidades diferentes. En este punto, sería interesante introducir la dupla, la inmanencia-trascendencia. Inmanencia es algo que se vive por dentro, es una búsqueda de coherencia interior con respecto a esos valores que se suponen eternos, que se suponen abarcantes, y a inmanencia, trascendencia. Trascendencia es dejar eso atrás para asumir una tendencia nueva, una propuesta, un descubrimiento, una imposición. La trascendencia sería abandonar lo que te consideras íntimo, propio, para aceptar lo que ha llegado por descubrimiento o por revelación al líder o al profeta. Sería trascender. Es importante porque esa dupla, al correr del tiempo, ya lo tomaré más adelante, convirtió al primer elemento, el íntimo, el que trae a la persona de por sí del nacimiento, lo llama ignorancia. Y se le propone el esfuerzo y la dedicación para acceder al conocimiento. Con lo cual, la persona en este planteamiento pierde la justificación sobre sí mismo, sobre su propia tendencia. Para llegar ya a lo que va a ser el tema de la charla, la modernidad, donde la dupla es mentira-verdad. Todo lo que no es la verdad que te llega desde la autoridad de cada caso, que ya ahí se complica bastante, hay muchas autoridades dependiendo de los estamentos, esa verdad anula lo que tú llevas desde que accedes, desde que llegas al templo o a cualquier otra institución, que queda reducida a mentiras. Esta línea me gustaría llegarla a dar los elementos necesarios para poderla convertir en más que una hipótesis. ¿Por qué? Porque, he de tener aquí, porque la historia realmente es una sucesión de reformas. Un error, como un roturar en el terreno, tú coges cosecha, esa parcela queda en reserva para recuperar su potencialidad, sus nutrientes, porque al año siguiente ocupas otra hectárea vecina, donde vuelves a poner la simiente, esperas todo lo que hasta la cosecha. Y a su vez llega otro momento que se agota y tienes que tomar otra parcela, hasta que llega un momento que puedes volver a retomar la primera que se habrá recuperado. Es cíclico. Vale. Las culturas urbanas siempre tienen una línea de desarrollo, de inicio, desarrollo, se estabiliza y luego inicia un declive. Casi siempre por éxito. Paradoja. Casi siempre porque es tanto lo positivo de la fórmula que demográficamente crece, llega un momento, un número de personas de ese grupo que ya, pues, de alguna forma se comen la ventaja y empieza a haber problemillas. Luchan, probablemente, y el que gana en esa lucha
permanece en el lugar y el otro sale a colonizar otros territorios, donde se vuelve a reproducir el mismo esquema. Bien, a esto lo llamo yo la reforma. Tiene muchos nombres, puede ser la revolución, puede ser la guerra santa. Son simplemente reformas estructurales que exceden en tiempo a la vida de una sola generación que nació y envejeció dejando descendencia. Esa descendencia, a su vez, va a repetir el mismo proceso, en una segunda generación, y así sucesiva. De modo que la memoria puede modificarse en el trasvase generacional. Se hace mucho esfuerzo para que no sea así. Pero hay ocasiones en las que intervienen elementos que pueden alterar este trasvase generacional y llega a un punto en el que se vuelve insostenible una y otra y otra y otra vez. También puede suceder por descubrimientos, avances en la tecnología, en los sistemas de comunicación, también en los sistemas de pensamiento. Para poner ejemplos, bien, vamos a avanzar ya de golpe varios miles de años y nos ponemos en el ejemplo que quizás sea el fundacional de nuestra cultura actual. En Judea, año 0. En ese momento, la atención del sistema social que ya estaba funcionando en Judea en ese momento, con capital en Jerusalén, pues fariseos, seduceos, esenios, diferentes grupos que ya empezaban a tener una visión de una alternativa global para toda la sociedad, para todo el sistema. Porque si es individual o de grupos pequeños se aplica y punto, no pasa nada. Pero se necesita un cambio estructural. Y llegan a la atención, llegan a crear situaciones que son difíciles de manejar. Como quieras que sea que se resuelva, en este caso concreto se resolvió con la renovación, la reforma que supuso la presencia, la asistencia de Jesús, de Nazaret, el Cristo. Fue un borrón y cuenta nueva, evidentemente. Ya puedo enlazar con Pablo y la evolución paulina desde Tarso, no, Damasco. Y ya por ahí se desarrolla una línea. Me interesa el esquema que eso mismo sucede en cualquier otro ejemplo que queramos tomar. La cultura helenística, griegos, atenienses, griegos todavía no, Atenas, la democracia, porque todavía hoy hablamos de democracia, voy a usarlo como ejemplo. Resulta que la democracia fue un sistema de gestión colectiva en el que se podía escoger directamente a los cargos más elevados de la República o de la ciudad. Era una ciudad, 300.000 personas, probablemente. Pero claro, solo podía intervenir en la gestión de los asuntos superiores de la República varones libres, un 20% de la población. Mujeres no, siervos no, esclavos no, extranjeros no. Es lo más parecido a una aristocracia excluyente que a lo que hoy nos han vendido como democracia. Vale. No soportó, porque si el 75% de la población está excluido, cuando llegó a Esparta necesita refuerzo y con poca motivación grande. La aristocracia no tiene con qué defenderse, ¿vale? Podría contratar mercenarios, pero todavía la densidad de población de la época, como que no. ¿Qué ocurre? Ocurre que si atacas, si anulas la fuente de motivación que encontró, como pretendo demostrar, o por lo menos exponer a la consideración del oyente, la permanencia de la mística, de la conciencia
en el Dios personal, como muchos de clan, de grupo, de familia. Hoy en día en Oriente se rinde culto al antepasado. China no tiene una religión, tiene un sistema ético, confucianismo. El taoísmo también es un sistema interesante de conductas, pero es la familia, los antepasados, lo que realmente mueve a cada individuo a no cometer atrocidades, a no abandonarse una actitud poco productiva o que no aporta a su clan. Eso sería el principio natural antiguo, que yo creo que permanece a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Ahora hablamos de población, porque no es lo mismo el grupo, los inuit de Siberia, voy a tomarlo, como un grupo actual, bastante arcaico, en la lengua, en su sistema social, todavía es familiar, planes pequeños, muy estrictos, porque su clima es muy duro, dormirse en la calle no es amanecer congelado, vaya, en Siberia. Esa misma población que fue una de las primeras oleadas de población migrante hacia el continente americano a través de Bering, esto lo tenemos que situar en el 15.000 años atrás, cuando todavía la glaciación mantenía una cantidad de agua congelada y la costa, el nivel de costa era muchísimo más bajo que hoy. Eso también vale para las zonas del sur, las zonas isleñas del sur de Asia, el puente hacia Australia, de tierra, andando, no había navegación en ese momento. Poblaciones que emigraron y luego subió el nivel del mar y quedaron aisladas. Bien, pues esas poblaciones que quedaron aisladas pusieron en marcha por impulso evolutivo las mismas soluciones ante los mismos problemas que comentaba yo antes. En América, especialmente, llegaron también a ciudades, también desarrollaron sociedades jerárquicas controladas por una creencia superior, que legitimaba esa creencia superior, legitimaba a los poderes aristocráticos del momento, creando lugares de culto, esas tremendas pirámides en, en Guatemala, sí, creo, no lo sé decir, es por esa zona, las mayas, las aztecas, y luego esas tremendas construcciones de piedra, eh, Cusco. Es curioso, tantos esfuerzos por una creencia. ¿Quién realizaba los esfuerzos? Sí, el productor, claro, pero no por motu propio. Tenía que estar organizado, cuadrillas, con sus encargados, con sus capataces, con sus otra estructura jerárquica, hasta que era el arquitecto, que tenía los planos, dirigía la obra y orientaba las tareas de desarrollar. Eso se repite constantemente. La estructura social, jerarquizada, piramidal, y con un poder que legitimaba esa estructura o esa aristocracia o esa oligarquía o ese poder. ¿Por qué? Y eso son tensiones que estudia la sociología. Bueno, tiene un porqué. Basta con decir. Está justificado, pero no lo voy a desarrollar ahora. Si trasladamos esta mecánica del comportamiento, de la conducta colectiva y individual hasta nuestra época, hasta la época contemporánea, ahí sí tienes que darle para atrás cuándo se inició o dónde tomó el punto de partida. Sé que los académicos hablan de modernidad a partir del siglo XV, ponen la población de América en 1492 como punto de partida. Otros autores lo dividen en diferentes momentos, digamos, la anticipación de la modernidad, el desarrollo pleno de la modernidad, el declive de la modernidad, y le asignan un tiempo. Yo, por sentido de que me parece que es coherente, voy a poner
el punto de partida en una de las reformas globales que sufrió Europa, usando Europa como elemento de referencia, en la reforma protestante de Lutero. ¿Por qué? Porque de ahí para atrás la estructura del cristianismo como elemento componente de un Estado, la religión de Estado, sufrió una quiebra. Una de esas reformas, de las que ocurren cíclicamente. ¿Cuál fue anterior? Pues no sé, yo pues sé que la primera de la reforma fue Constantino con legalizar en el Edicto de Milán el culto cristiano en el imperio. Bien, con el concilio de Nicea. Me gustaría Sí, poder decir una cosita, si se me permite, Diego. venga. Ese punto es crucial, ¿no? El tema de Constantino. Pero tú mismo en la exposición has estado contando el cómo la tradición que se intentaba transmitir de igual a igual, muchas veces por adelantos o por ciertas cuestiones, se modificaba, pero que las grandes modificaciones eran ya como fuerzas superiores, digamos, como las reformas que has nombrado. Sí. Y sin ánimo de meter mucho los dedos en las llagas de la exposición, sí hay que considerar de que la exposición va dirigida para un canal de YouTube que se llama Los Hijos de Atlantis. Sí. Y verdaderamente muchos de los compañeros no vemos esas cuestiones como un mito ensoñado, No, sino no, de no, verdad no. somos muy críticos con la versión oficial de la historia Sí. y hay que comprender el cómo culturalmente hemos estado regados por esa reforma de Constantino, hasta tal punto de que tú has comenzado, por ejemplo, con el fenómeno de la ciudad de Ur, que es la ciudad de donde supuestamente parte Abraham, Sí. e incluso has hablado de Jesús de Nazaret, habiendo hablado de los esenios, de los nazarenos, de los fariseos, de los saduceos. Has hablado de Pablo de Tarso, sin decir que era sobrino del rey Herodes, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, y tampoco hemos nombrado a Zenón de Alejandría, Ajá, que era el correcto. patriarca de los judíos de Alejandría, Sí. porque cuando los judíos se rebelan al Imperio Romano en los tiempos del Hijo de Dios, que parece que es súper importantísimo de que Jesús viniera y muriera en la cruz y dijera el Evangelio. Eso parece que es sumamente súper importante para la luz del ser humano. Tan Sí. importante que en mi La- país obligaron la- a todo el mundo a comerse la hostia consagrada y sin embargo sigue estando lleno de hijos de la gran puta. Si tuviera sí. algún tipo de valor la hostia consagrada, tal vez hubiéramos ya pasado a la quinta dimensión, ¿no? Por Entonces, eso, por eso ya, tú date entonces cuenta que yo te hablo de hay dos líneas en paralelo. La hay dos. evolución del deísmo individual que perdura a lo largo de los milenios hasta el día actual. Por ejemplo, ahora Pero la yo última la que estaba pregunta que hago, mencionando era Constantinopla. pero la pregunta que Constantinopla, hago, ¿todo lo que hemos estado hablando ha sido antes o después del diluvio? ¿Antes o después de Atlantis? Porque lo hago como una broma y me sí, cierro el pico. Pero sí es verdad de que hay algunas versiones históricas que son muy críticos con todas las líneas de la oficialidad. Porque yo respeto de que la Ur fuera capital de Sumeria y respeto de que los sumerios fuesen una cultura bastante potente como para poderse estudiar. Pero también sí, comprendo que la palabra Ur proviene del elengoa y, y que significa agua, y que en el propio idioma vasco se dice la raíz agua viene a significar lo mismo. Y, y, sí, por ejemplo, yo haría una pregunta, porque se dice de la oficialidad de que por el estrecho de Bering entran las personas a América, y yo diría, ¿cuántos años tiene Tiahuanaco? ¿Tiahuanaco es más moderna o más antigua que la ciudad de Ur? Y es un poco así, un poco también recordar
el tema de que hay mucho gato encerrado de esto, porque de todo lo que también estado hablando, hemos tenido una imposición muy grande a nivel cultural. Una imposición que obligatoriamente nos obliga a hablar de Jesús de Nazaret, entre otras cosas. Pero no es por nada, sino porque es que estaba prohibido no hacerlo, por ejemplo. Porque si te pasaban listas en Es los una pueblos. elección que uno hace, donde tomas, como si estaba en la música, pues yo escojo empezar el coro en el compás 42 o empiezo en el 3. Hay diferentes líneas de evolución simultáneas, algunas no, algunas se agotan, otras continúan más tiempo. Bien, donde yo cogí como referencia para luego hablar de las paralelas. Es el método que yo he escogido. Cuando en Constantinopla sucedía lo que comenté en el último momento, pues mira, en la zona norte de Europa los celtas tenían ya un desarrollo. En otros grupos, o sea, en otras localizaciones, en el Altair, alrededor del Pamir, ahí se estaba desarrollando lo que los rusos llaman Yamnaya, una cultura con caballería operativa muy ensayada, con mucho tiempo de práctica. Tenían el carro, tenían el hierro, tenían una serie de ventajas de la época que los impulsó a no encontrar resistencia y se expandieron por el sur hacia lo que hoy sería Irán, Irak, la zona del Medio Oriente. También entraron por lo que hoy sería Pakistán, el Punjab, y ocuparon parte de la India. Son lo que la historiografía dejó de mencionar yo qué sé, por cuestiones políticas. Un autor del siglo XIX hablaba de arios con toda naturalidad. Y Irán es tierra de arios, y permanece todavía ahí el nombre de ese grupo. Y podemos hablar de otros grupos humanos que en simultáneos con un nivel de desarrollo urbano, tecnológico, con comunicaciones, pues tenían otro tipo de existencia. Todavía a lo mejor eran nómadas, a lo mejor tenían cultos antiguos, tenían memoria de parte de su historia que ya no existía físicamente, pero quedó en la cultura. Todo eso es real, es absolutamente real. Luego, pues, en fin, pues algunos, el diluvio. El diluvio debe ser muy antiguo, mucho, seguro. Hay vestigios urbanos, caminos empedrados en fondos marinos de la plataforma continental. Se puede explicar que en las glaciaciones antiguas el agua congelada baja al nivel del mar bastante, algunos hablan de 600 metros. Yo me quedo con una media de 300 metros de bajada del nivel del mar. Esa costa era mucho más amplia que la actual, y se asentaron pueblos, especialmente marineros, que necesitaban puertos a la misma línea de costa. Hoy están bajo el mar, en varios puntos geográficos. Bien, todo eso es cierto. Lo que es complejo, abordarlo al mismo tiempo, porque la palabra es lineal, el pensamiento no, pero la palabra es lineal, tanto escrita como hablada. Y esa es la dificultad principal que se encuentra uno cuando analiza esta materia. Por supuesto que vestigios culturales que no se pueden, vascos, por ejemplo, no se coge a mano, no se pueden ubicar con precisión. El lenguaje no es indoeuropeo. Algunos lo vinculan con... Es un lenguaje íbero, de los nativos originales de la península ibérica, probablemente. Y son varios los casos que van por aquí. El lenguaje de los Khoisan son los bosquimanos, ese que tiene esas fonéticas curiosas con chasquidos, pues no tiene parangón, no hay otra rama, ellos solo son una rama de la lingüística. Curiosidades. Ahora, que da para mucho el tema y de alguna forma hay que estructurarlo esquemáticamente, que guarde relación entre las partes y llegar el objetivo, el título de la charla, ciencia, religión, modernidad. Con estos prolegómenos, toda esta materia previa, ¿qué pasó en Europa en el siglo XVI? Pasando por lo que conocemos desde Constantino, lo que constituyó una reforma del Imperio Romano, ya bastante declive, hasta
la extinción o la unificación de los patriarcados. Patriarcado de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, de Roma y de Constantinopla. Cuando Constantino construye ¿cómo se llama? La Catedral de Santa Sofía, siempre no me sale ahora el lengua. Roma quería su palacio también, San Pedro, y se construyó casi al mismo tiempo. Bien, hay tensiones en todo lo que es la Baja Edad Media, tensiones religiosas con la estructura, que era la legalidad del momento. Yo estoy por decir que las religiones son partidos políticos de esos periodos históricos, de su momento. Eran partidarios de una opción, enfrentados a partidarios de otra opción del momento. Si la estructura legal, ética, cultural era la religiosa, la dominante, digo, la de la oligarquía, pues surgía parecido a la política actual, era la política del momento. Yo lo consigo así. Ahora bien, el bagaje cultural espontáneo que fue atesorando la masa, la mayoría de la población, permanecía ahí, no desaparecía por un dictado, un edicto, una obligación normativa venida de arriba hacia abajo. Las personas individuales se comportaban socialmente según la época, pero vivían íntimamente la herencia cultural que le venían por generaciones. Esa es mi cultura. Llegamos a la Edad Media, al final, y al comienzo de lo que voy a llamar modernidad. Puede ser el Renacimiento, siglo XVI. Ahí hay un crash absoluto, absoluto, con la desautorización de esa política, entre comillas, dominante hasta ese momento, que era la religión. Aparece Lutero, por supuesto, va apadrinado por la aristocracia local de su pueblo, pidiendo o haciendo por cambios sociales que dieran mayor soltura, mayor dinamismo a la clase dominante basada en el comercio, basadas en la propiedad hereditaria y desligándose del centro que irradiaba de forma dictatorial. Tienes toda la razón en que eran un mero partido político, porque esa reforma de Lutero, al final, o sea, nos lo pintan como si Lutero, la película de Lutero, te lo pintan la crítica brutal que le hacen a Roma, que era cierta, ¿no? Que estaban vendiendo hasta el quitarte años del purgatorio, y que te dicen que Lutero llegó y vio los prostíbulos del Papa, vio a la gente pobre arrodillándose y dando todo lo que tenía para no ir al infierno, y se hace todo eso, pero luego verdaderamente lo que sucede fue una guerra en donde ciertos países se independizan del Vaticano y en donde su población a nivel de conciencia o sea, sí evolucionan los países protestantes con el tema de la imprenta y de la máquina de vapor y todas esas cosas, pero a nivel de filosófico, cuando tú te juntas con los pastores luteranos y les hurgas en su filosofía, te acaban diciendo cosas parecidas a la política que te venden las castas de la India. Y no hay una gran iluminación en ver el cristianismo a través de los ojos del Lutero, sino lo que hacen un poco es cambiar un poco. Al final es un partido político, no Ya otra cosa. existía la necesidad de defender la fe íntima que llevaba cada persona según la cultura, según el lugar en el que nació y se crió. De hecho, a partir de ese momento aparece la Inquisición y persiguiendo personas, brujas, así la literatura lo llama brujas y brujos a todos, son los disidentes del momento. Bien, ¿por qué? Porque existía la necesidad de crear esa arma de operaciones psicológicas, porque si pillaba a 4 o 5 personas, probablemente no eran culpables de nada en absoluto. Sin embargo, se explotaba el valor de escarmiento
que provocaba algo tan atroz como una hoguera en la plaza del pueblo. ¿Por qué? Porque existía la militancia, no sé si la palabra es esa, la devoción. Es porque esto es devoción interna, que le da sentido, le daba cohesión, le daba esperanza, le daba lo que necesitaba la población, especialmente en ese periodo. La peste estaba reciente, de que la población europea menguó de una forma dramática. Necesitaban consuelo. La población lo buscaban en la tradición. Y por eso la hipótesis de crear una línea directa de lo que era la conciencia mística, el deísmo, desde el periodo más antiguo hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque ganó el deísmo. Ganó. La religión era un constructo instrumental para el momento. Bien, por eso hay tantas y por eso se ha aplicado esto, lo que llamamos las reformas o revoluciones cada 500 años. Me estoy atreviendo mucho porque, por supuesto, no es un periodo matemático. Cada X tiempos largos, cuando la transferencia generacional se disipaba, había que renovar el instrumento que controlaba a la base productiva de esa realidad de grupos organizados y creando pues, plusvalía, creando excedentes. De eso vivían los oligarcas sin producir absolutamente nada. Bien. Siguiente fase, ya en el siglo XVII, en Inglaterra, lo que llaman la Revolución Inglesa, los asuntos de Cromwell y los puritanos, y otra vez lo mismo, era necesaria una reforma. ¿Por qué? Porque ya Enrique VIII se había rebelado a Roma por aquello y lo otro, buscaba emanciparse. Bien, estaba hecho. Existía la imprenta, se distribuía. El desarrollo de comunicación era muchísimo más eficiente ya con la impresión de gran número, ¿no? de ejemplares de una obra determinada, que consumía las personas que sabían leer, obviamente, la aristocracia. El grueso de la población tenía que confiar en lo que le transmitían los que sabían, estaban alfabetizados. Bien, pero así y todo se genera una revolución que le da la preeminencia a las sociedades mercantiles justificadas por acciones con una base accionarial. La Compañía Británica de las Indias Orientales, la primera, 1603. La corona británica concedió la existencia de esa entidad mercantilista, formando parte como socio, accionista, en los beneficios de lo que en la práctica se constituyó como un Estado. Tenían su ejército, tenía su personal, sus funcionarios propios, tenían sus barcos, sus mecanismos de transporte al margen del Estado. Era una empresa. La primera multinacional fue así, con plenos poderes de actuar en zonas de la India, en zonas de la costa del Mar Amarillo, ¿no? Que es lo que hoy es China, en fin. Le imitó Holanda inmediatamente, porque claro, Holanda algunos autores ven relación entre la revolución inglesa que inició Cromwell con la financiación desde las capitales holandesas, Amsterdam, Rotterdam, Ámsterdam y Amberes. No olvidemos que ahí se generó la primera bolsa. Y porque son más que nada, todo eso se atribuye también a que la nobleza negra veneciana se mudó a Ámsterdam y a Londres, ¿no? De hecho, a Ámsterdam uno de los nombres que le llaman es la Venecia del norte. Sí, parece Venecia, pero porque esa infiltración veneciana se dio, ¿no? Sí, el comercio facilitó, y especialmente esa abstracción de las acciones, el sistema accionarial, facilitó o dio inicio a los servicios financieros, las finanzas, la usura. Y sí, Venecia dominaba un mundo que se estaba languideciendo, el Imperio Romano Oriental llegó hasta Crimea, y aparecía la talasocracia británica basada en la naval, que cubría distancias enormes y hacía comercios con
desregularizados por completo, sin normas. Se hacían guerras en nombre del Imperio Británico, pero eran empresas privadas, con la bula de la corona británica. Sí. Y no quiero desviarme mucho. El tema es que para varios tomos, solo que quiero hacer una línea, por supuesto, con todos los defectos y con todas las ausencias que eso conlleva. Pero quiero dejar clara la idea principal, que la conciencia mística, la noción del deísmo, del demiurgo, eso es constante en la humanidad histórica, desde que se descubrió la escritura hasta hoy, que son 6.000 años. Pero luego se puede decir, ¿y por qué no de mucho antes? Cuando se empezó a estructurar, a concebir los Vedas, el Rig Veda, que es muy anterior a cuando se escribió. Es así, lo mismo que en la cultura de Persia, Zoroastro, todo eso en el 500 antes de Cristo, hace 2500 años. Buda, Zoroastro, Moisés, son casi coetáneos. Otra vez, un ejemplo más de que ante las mismas dificultades se aparecen, ¿no? Se inventan, se descubren las mismas soluciones. Buda generalizando los beneficios de su doctrina, no solo para una aristocracia, sino para la totalidad de la sociedad. Moisés a su pueblo era hebreo, era el que ocupó Canaán, lo mismo. Todos recibían las bendiciones del pacto, de la alianza. Zoroastro es dualista, bien, no tuvo la repercusión social, pero también habría que mencionarlo. Vale. Y vuelvo otra vez a la Baja Edad Media y el inicio de la modernidad. Cuando la empresa mercantil genera una cantidad desconocida hasta la época de beneficios o de potencialidad o de casi parejo a un Estado soberano, cunde el ejemplo. Cunde. Por ejemplo, el Imperio Español, el llamado Imperio Español, con América, no supo aplicar la fórmula de la sociedad accionaria. Quizás fue su gran error. Quizás. La corona conservaba la protección de aquellas tierras americanas con la norma que regía y la ley civil que regía en la península, la trasladó a América. Bueno, en su momento fue un hito bastante grande. ¿Y qué más? Bien, la gesta rusa, la conquista de Siberia, crear un imperio de 17 millones de kilómetros cuadrados, eso es una gesta. El vencer a la Horda Dorada, que era mongoles, todavía un pueblo transhumante que vivía de la rapiña, o sea, la rapiña, vivían del botín, no es que no tiene connotación negativa ninguna, era un estilo de vida tradicional en ese pueblo. Bueno, pero entra en colisión con otro estilo de vida legítimo, que era el que corresponde a San Petersburgo, no existía todavía, el Moscú de aquel momento. Fue la época en la que se crearon imperios organizados modernos, con un sistema de comunicaciones, con navegación muy desarrollada, en fin. Fue una revolución neolítica, otra vez, de la misma entidad, en el siglo del 15-16. ¿Qué pasó en el 17? Enorme la actividad del siglo XVII. En el sentido de que ya la religión no tenía ninguna función como regencia del sistema global de un Estado. Se había descubierto, bueno, el humanismo, hay muchos nombres, la ilustración, bueno. Efectivamente, y ahora voy a dar un salto atrás para poner los antecedentes de lo que hoy conocemos por ciencia, la curiosidad humana y con vocación de utilitarismo
llevó a ciertas personas que podían levantar la cabeza del surco, de la huerta. Tenían tiempo, tenían talento, tenían capacidad, observaban el cielo y registraban cambios. De ahí la astrología. La astrología como, bueno, la astrología, que todos son arcos, es el descubrimiento de las relaciones en el sistema sexagesimal, de 60, 60, 60, los grados de una circunferencia. Vale. También mecánica para aplicar, fíjate tú, cómo se podrían construir aquellos tremendos templos en muchas localizaciones, en India, en Egipto, en Grecia. Eso no se improvisaba, había cálculos de carga, sistema de polea, en fin, tecnología. Bien, pues en el siglo XVII, con todo el bagaje anterior puesto al servicio de no necesitamos a Dios para nada, aparece el símbolo del ser humano como creador de sí mismo. Y no quiero entrar en temas de masones o temas de organizaciones privadas de la oligarquía, que están ahí ciertamente. Ahí vinieron las que llamamos luego revoluciones. Después de la inglesa que ya mencioné, pues la siguiente sería la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. 17 finales, ¿no? A ver, 1789, siglo XVIII. ¿Qué hay en medio? ¿Qué justificó que fuera posible implementar un cambio tan drástico como el de la Revolución Francesa sin una revuelta generalizada del poder de la cantidad? Y además, el que da sostén son los productores, no lo olvidemos. Sin esos productores, la oligarquía no dura. Pues se la jugaron y funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque ya los sistemas de comunicación estaban bastante desarrollados, suficientes para si Montesquieu habló de los tres poderes, sale el eslogan de igualdad, generosidad y fraternidad, la población lo creía. Ahí empezó un tipo de manipulación por la que quitamos la religión y ponemos otra. La religión civil, la religión del saber empírico, matemático, físico, científico. Pero inmediatamente se usó toda esa sabiduría y todos los recursos instrumentales para conservar el paradigma del que tenía la primacía, implantarlo en la base social. Es que sin base social, sin el apoyo social, no funciona. ¿Cómo funcionó? Porque existía la propaganda, porque ya se había inventado los elementos de modelado de la conducta pública, que es la única que le interesa al que Y lo que ostenta. me está quedando claro es que después de unos 10.000 o 100 o 200.000 años, el simbolito de la pirámide se había mantenido, ¿no? Es una broma que hago. Aquí Sí, algunos compañeros y amigos míos saben que a mí me gusta coleccionar monedas antiguas o modernas de otros países o cosas así, ¿no? Y ahora mismo en mi mano tengo una que conseguí hoy, que es de Nicaragua. Y fijaros lo gracioso, ¿no? Nicaragua, que es un país comunista, los comunistas que fueron enemigos de Norteamérica, ¿queréis saber qué símbolo tiene la moneda de Nicaragua y qué nomenclatura pone? Os la voy a decir sí. para reírnos. Tiene una pirámide y pone en Dios confiamos. Ah, Sí, voy Esta detrás. es la española. sí, Ay, ¿ha visto la es- broma? es- ¡Viva la revolución de Sandino! ¡Pum, pum, Justamente, pum! justamente. Mira tú, ¿quiénes eran los que llevaron la revolución inglesa antirrealista, real en este caso por monarquía, ¿no? Realistas, partidarios de la monarquía. Y puritanos.
entraron en colisión, ganaron los puritanos, llegaron al poder. En la Revolución Francesa, ¿quiénes? Los gerondinos y los jacobinos. Jacobinos repartiendo el poder a la base de población, al pueblo llano, y los gerondinos buscando cómo continuar después. Era que manipula toda la dinámica para conservar en lo posible pues, sus privilegios y sus herencias, sus heredades. ¿Dónde fue a parar las familias reales y herederas de su aristocracia de Europa después de que desaparece las monarquías? Pues se van todas las compañías mercantiles hasta el día de hoy. Cambian el ropaje, pero la estructura permanece. ¿Es así? Sí. ¿Cómo distribuye una pirámide, si hablamos de la pirámide demográfica, con referencia al estatus que cada cual tiene en esa sociedad? Pues son tres estamentos, siempre. Una aristocracia hereditaria que legitima el poder militar y legitima el poder de religión. Ya no la religión legitima al monarca. No, después de la reforma no fue así. Hasta allí sí, pero ya donde arranca la modernidad hasta el día de hoy, la religión llega hasta donde permite el monarca o el jerarca, porque luego el jerarca actual también es hereditario. Hay familias, y ya todos tenemos algunas en mente, que se están heredando a sí mismas desde hace 4 generaciones, 5 generaciones, y mantienen cierto control de la riqueza global. ¿Cuál es la riqueza global? El erario público. Ese es el objetivo básico de la empresa que surgió a raíz de la compañía británica o el modelo de la compañía británica de las Indias Orientales, que por cierto, su anagrama, su bandera, es una bandera con un recuadro en el rectángulo de la bandera, hay un recuadro en la esquina superior izquierda y el resto son barras rojas y blancas. Recuerda una barbaridad a la actual bandera de los Estados Unidos, ya en el siglo XVII. Si lo buscan, la van a encontrar seguro. Compañía Británica de las Indias Orientales. Su bandera era la actual bandera de los Estados Unidos, casi. La 52 rayitas. Es que la independencia norteamericana tiene incluso unos cuantos añitos de adelanto a la Revolución Francesa. Estaba en ciernes, es cierto, con Benjamín. Benjamín, que fuera después el presidente, Benjamín Franklin, estuvo en París durante las revueltas. Conexión con Marat, con Y se personajes. puede, se puede hablar de que en ese mismo año Adam Weishaupt hizo una reunión de todas las logias masónicas más fuertes de Europa para fundar los Illuminati de Baviera, en donde le daban la pleitesía y la jerarquía a esa naciente organización, que también era hija de los alumbrados y de los... El señor Wundt, ese nombre tan raro que no me sale, era jesuita y fue previo. Él estructuró a su acólito a infiltrarse en la masonería, según los datos que yo tengo. En la masonería aristocrática de la época, sí. Luego dieron por terminada la existencia de Illuminati y perduraron dentro de la masonería como infiltrados. Conservaron su estructura, pero usando la imagen pública de la masonería. Bien. Sí, podíamos hablar de América. Después de la Revolución Francesa, la siguiente revolución en la lista, yo lo llamo reformas, una sucesión de reformas del sistema, para asegurarse que seguían controlando el mismo sistema. El único que no se daba cuenta era el destinatario, que era la población. La población tenía que ir asumiendo cada vez más sacrificios. De la revolución industrial, aquello fue una esclavitud espantosa.
En Inglaterra se parcelaron el terreno, los prados, lo que antes permitía una agricultura colectiva, y fue parcelado y vendido en cachitos para obligar a ese campesinado a ir a las ciudades a trabajar en la industria esclava, cosa espantosa desde el principio. Sí, la siguiente fue la Revolución Americana, que por algunas razones, que aquí no hay acuerdo, no coinciden todos los autores, a quién servía Washington para sustraerle a Inglaterra las 13 tribus que llamo yo, las primeras estados de la costa este americana. Y se inicia la apropiación de territorios nativos, dominados por el nativo. Ahí esto es uno de los puntos que quiero tratar, la eugenesia, con una planificación del genocidio bárbara, una cosa que se veía con total naturalidad. La Revolución Americana era religiosa. Se sentían herederos del pacto del pueblo judío con Dios, de la alianza. Igual funcionaban ellos, los puritanos británicos que fueron en Mayflower, América, con lo que se llama el destino manifiesto, donde le han dado varios nombres. Ellos vivieron con una rigidez heredera de Calvino, quizás, no lo sé. Pero así se hizo la conquista de los territorios libres en América en aquel momento. Y con la ¿Sí? Libres o territorios españoles? Bien, yo hago referencia a un territorio de la población nativa, sí, por supuesto, con presencia española. Sí, tienes razón. En aquel momento se le quitó políticamente, sí fueron arrebatados a la corona de España, es cierto, porque aquello eran provincias españolas, no eran colonias, era España. Lo mismo que Granada, que coincide en el tiempo, a nadie se le ocurre hoy en día pensar que Granada es una colonia de España, o Canarias. No, son territorios con plenos derechos en el colectivo de pueblos que conforma España. También América fue concebido así. Pero desde la onda británica no. La onda británica veía América y sus 13 colonias con un sesgo bastante xenófobo. No tuvieron ninguna intención de trasladar el anglicanismo a la población nativa. No, fueron eliminados y punto. Ocuparon sus tierras y crearon su inversión, buscaban un rendimiento. Iba a decir que América llevó la misma consigna haciendo estas brutalidades. Estoy hablando de la época de brutalidades, tiene épocas de genialidades también, pero en este momento con la consigna de los derechos humanos, los derechos del hombre, que materializado la Revolución Francesa, lo mismo, con la mejor intención del mundo, el periodo del terror, échate para atrás. Después de los eventos, vamos, decapitaron al rey, Robespierre fue decapitado también, con no sé, el caos que originó un cambio como aquel, que hoy en día lo tenemos como modelo de civilización que nos trae a la época actual, contemporánea. Vale. La división de poderes de Montesquieu, vale. Todo eso representa convertir la gestión pública, por primera vez en la historia, por lo menos en esta dimensión, no ya de religión, no se legitimaba con Dios el poder material aquí en la tierra. Se legitimaba por derechos de ciudadanía, que al final estaban aplicados solo en el estamento oligarca. No se hacía extensivo en la práctica al estamento de productores de la base social. La base social era un instrumento. Y aquí me detengo para exponer algo que no está en los libros de texto. La humanidad se bifurcó. Hay dos humanidades. La oligarquía, en medio sus funcionarios, mayordomos, sirvientes, y abajo un recurso
con finalidades de rendimiento económico, que es la población. Los de abajo creen en la Biblia y los de arriba le ponen velitas a la Estatua de la Libertad. Es una broma. Sí, pero no viene al caso y te entiendo la ironía, porque sí, refleja eso exactamente como tú lo has dicho. ¿Sí? Los de arriba viven el materialismo, que ahora iré al desarrollo ya abiertamente, que ya dieron ese nombre, materialismo histórico, materialismo dialéctico, y al proletariado que le inventan las etiquetas para consumo de que simplemente es el órgano que produce y del cual se nutren los bendecidos por Dios, en el caso del puritanismo. El éxito material es una prueba de la gracia divina y por tanto el pobre ha de ser algo malo que no recibe ese favor divino. Idéntico Pobre. a los conocimientos, idéntico a la defensa política que hace de las castas en la India. Sí, la ley de Manu, que es muy antigua, ciertamente. Esa estructura permanece, aunque soslayada, pero es que no existe otra forma. Sin la plusvalía que se obtiene de la producción, o sea, la plusvalía es lo que no se come el productor, su alojamiento, su vestido, sus gastos para médicos, para estar sano y trabajar. El resto, que es un pedazo muy grande, se lo queda el que sea dueño. Que sería la aristocracia que ya en este momento es hereditaria de padres a hijos, las empresas se heredan, y las acciones, sobre todo las acciones. Piensan BlackRock, Vanguard, son cosas etéreas, intangibles, no es una fábrica, no es uno de los bienes producidos que puedes tocar, que puedes embalar, no, son intereses, son índices bursátiles, vale. En el siglo XVIII es cuando se le encarga a personas que le han subsidiado sus carreras, le han otorgado los premios, le han otorgado prestigio, para que lo que él diga sea luego un paradigma. Carlos Marx, pues, si se estudia su biografía, es una persona bastante torpe, con muchísimas limitaciones. Sin embargo, se le atribuye cuánta cantidad de obras producidas por él. Vale, bien. Y la más famosa que se usa para levantar al proletariado contra sus opresores se titula El Capital, con una narrativa imposible de leer para una persona que no tenga la capacidad de dedicar esfuerzo y entender lo que hay allí. Es bastante intrincado. O sea, no lo escribió para el obrero. No. ¿Para quién lo escribió? Bueno, Adam Smith, que fue antes, puso los presupuestos necesarios que luego Carlos Marx y otros se nutrieron. La riqueza de las naciones. Bien, dirigido a la clase social que puede utilizar esas técnicas y esos valores. No va dirigido a la población base. La población base no es que sea muy docta, pero percibe claramente la situación y una vez más recurre a su devoción privada. No digo secreta, pero sí permanece en la intimidad del hogar, del grupo familiar, entre personas de confianza. Y funciona, porque soportan una tiranía de ese calibre que estoy describiendo en lo que puedo, ¿no? Con la brevedad, porque no quiero hacer esto muy largo. Bien. En este momento actual, la sociedad es un artefacto. En este momento actual hay muchísimos mayordomos talentosos que vieron subsidiada su carrera profesional en distintos sectores de la ciencia, especialmente la ingeniería social, especialmente la psicología, psiquiatría, cualquier cosa que contribuya a modelar la conducta pública de cada uno de los individuos y de la masa, el colectivo que constituye la sociedad. La sociedad es la producción.
La oligarquía, mira, un rico de un país se lleva mejor con el rico de otro país, incluso un oponente, incluso un contrincante, incluso el enemigo, por relación de clase social, se llevará con él mejor que con sus propios conciudadanos de estatus más bajo. Con lo cual existen en paralelo dos grupos humanos con un software mental, intelectual, emocional, afectivo, Razón, totalmente diferente. toda la razón, porque a mí me pasa exactamente igual, pero al revés. Me llevo bien con cualquier pobre de cualquier lugar del mundo que con los cabritos de los principitos de mi ciudad. Es verdad. Bien, en el siglo XX, finales del XIX y XX, ya estoy dando saltos, quiero hablar de cómo se normalizó, se invirtió para crear la eugenesia. Eugenesia y disgenesia son dos conceptos que deberíamos manejar porque lo podemos ver hoy en día, activos, puestos en televisión y puestos en las redes sociales, lo vemos en YouTube, lo vemos en nuestros vehículos de comunicación que tenemos a mano. Desde la imprenta de Gutenberg hasta un iPhone, esa es la distancia que hemos cubierto. Ahora mismo la inmediatez completa. Ahora estamos en simultáneo en puntos de miles de kilómetros de distancia y estamos en simultáneo oyéndome a mí, oyéndolo a ustedes y poniendo en comunicación un contenido intelectual. Con esa rapidez evolucionó y se puso en práctica las teorías eugenésicas. Tenemos personas que son famosas porque escribieron libros. Aldous Huxley, recomiendo que conozcan su biografía y sobre todo su relación con el hermano, Julian Huxley. Julian Huxley inventó, descubrió, promovió, hizo realidad la UNESCO, una de las secciones de la ONU, de la Organización Mundial de Naciones, con intereses propios de su clase o de su amo, que financió su carrera. Fue mayordomo de un grupo, que puede ser los fabianos, por ejemplo. La sociedad fabiana dice o pretende ser socialista. Sí, es el socialismo del oligarca. Entre ellos se puede aplicar los principios del socialismo, pero separados, independientemente del resto de la sociedad. A ver, te lo digo. Ellos pueden privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Las pérdidas socializadas, que es a cargo del erario público. Vale. Esa sociedad fabiana, y esto tuvo su inicio en la cultura sajona británica y se aplicó en Estados Unidos, que es su reflejo más inmediato. En el principio del siglo XX se esterilizaba a personas que consideraban improductivas. No importa qué relación tuviera de familia con sus padres, con sus vecinos, con sus amigos, no, porque no tenía un trasfondo caritativo o superior o obedeciendo a la lógica del deísmo, del demiurgo, del dios, no, era un mero cartesiano, ¿vale? Gasto, ingreso, beneficio, plusvalía, pues se puede esterilizar a los indígenas en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Al principio del 20, muy al principio. Se puede esterilizar a personas con deficiencias físicas o intelectuales. Y eutanasia, eugenesia es eutanasia. Vale. Voy a definir eugenesia. Eugenesia, literalmente del griego, significa buena familia. Eugene. Así de claro. La buena gente. Desde el criterio de rentabilidad lo aplicaron. Disgenesia es su antónimo. Disgenesia es el proceso por el cual un grupo humano, después de X generaciones, tiende, por ley de entropía, a descomponerse o a disgregarse o a desvirtuarse. Se desvirtúa. La disgenesia es como una morbolidad, un declive de la vitalidad colectiva de una sociedad. La eugenesia vino a salvarnos de la disgenesia. Bien.
¿Por qué es interesante? Porque fue el motor, el primer interés que atrajo financiación a grupos X de investigadores cualificados y desarrollaron, bueno, al final desarrolló el Instituto Tavistock, con el tiempo la Escuela de Frankfurt, las universidades americanas de la Liga IBI, todas reciben financiación en función de una productividad en favor de sus patrocinadores. Ellos proponen los proyectos que hay que desarrollar, la universidad obedece porque si no, no ingresa, y lo que sale de ahí puede ser monstruitos. Ha sucedido. Al final, el materialismo pretende ser la única sustancia real. El que plantee unos valores o unos intereses o la posibilidad de encontrar riquezas y ventajas en lo intangible queda como estigmatizado. Pierde su carrera profesional, no se le va a publicar, no se le dará cabida en los medios tan influyentes que existen en este momento. Y ahí hay un sistema de malthusiano, de darwinismo social, de autoselección. Bien, ¿qué ocurre? Que esa autoselección no ha conseguido controlar demográficamente el aumento de la base social, de la población, de la sociedad, del pueblo, de la masa. Ahora mismo, con la tecnología actual, que dista mucho de los últimos avances anteriores, de la electricidad, del telégrafo, de los avances mecánicos, todo lo que sea coches, locomotoras, aviones. Antes que eso, el vapor, la primera revolución industrial. Vale, ahora mismo estamos con la ofimática, la telemática, pues nos sobra mucha gente, mucha gente. Bien, pues si si el ciudadano actual en este momento preciso busca una respuesta lógica a por qué hay un real 25 un 30% de paro, hombre, vete a buscar las conferencias de población de Cairo, de Teherán, la conferencia de población de Sao Paulo, que lo llamaron Foro de Sao Paulo, pero es la misma rosario de concilios del siglo XX para orquestar, organizar una acción al mismo tiempo coordinada de esa oligarquía en reducir y controlar el comportamiento de los individuos, de sus sociedades. Pero, vamos, las conferencias de control de población se presentaron como planificación familiar, por ejemplo, en un inicio. Pues emancipación de la mujer. Hubo momentos históricos en los que la población femenina, un 50% como media de población, pues estaban apartadas de ciertas funciones y cargos y responsabilidades sociales en la empresa, en fin, no es falta que lo mencione. Con ese discurso buscó y encontró el cómo evitar la familia numerosa, los nacimientos. Luego vino la píldora y vino el cambio, la modulación de conducta de cuestión de género, que hoy en día pues ya sabemos que está ahí, en boga. Bien, pues ¿qué ha sido el resultado después de un siglo con dos guerras mundiales? Que Europa está envejecida, América está envejecida. Vale. ¿Cómo quieres que resolver la cuestión? ¿Trayendo migrantes? Pues mira, será por otros motivos, pero no. La cuestión se resuelve con tecnología digital. Muy pocas personas con gran capacidad en carreras STEM, que llaman, son las carreras técnicas, y pueden perfectamente gestionar la economía actual, las propiedades y los negocios y los intereses de esa oligarquía. Al final, digamos que están despidiendo pinches de cocina, la casa grande, ¿no?, de la hacienda, que tenía 2 pisos, arriba vivía los propietarios con
su mamá anciana, 4 niños, y debajo estaba el mayordomo, el mozo de cuadra, hasta la señora de la cocina, o caballero de la cocina, porque solían ser mujeres, y cada uno gestionando una cuadrilla de asistentes auxiliares para que la casa grande estuviese así de bonita. Bien, pues toda la sociedad funciona parecido, una analogía. Existe la clase Que bella. la crisis Dime. actual Sí, acabe pero ¿crees, en tu opinión personal, que la actual crisis mundial acabe proponiendo un modelo social parecido a ese, al de los cortijos andaluces de los años 50 o a los de la Edad Media, que al fin y al cabo era lo mismo? sí, pero con un trauma previo, un trauma grave. Cuando yo por lo menos uso o traduzco la palabra mundial, es aplicable a nuestro entorno cultural, histórico, que es Europa y América, Occidente. Otros bloques, Asia Central está dominada por China, tiene un modelo completamente diferente digo, no te digo ni bueno ni malo, ¿no? Pero que es funcional. Y Rusia es la bisagra con Europa, está tendiendo, ahora mismo tiende a hacer sus negocios con el Oriente, dominado por China. Queda Europa y Estados Unidos, Canadá y México, en fin, el hemisferio norte de Bering a Bering. De todo el casquete del norte es la misma cultura, la misma Occidente. Aunque Rusia, en los años 90 del siglo pasado, como que aprendió a no fiarse y se ha tendido, tiende todavía a desgajarse de Occidente. Vale. Pero a tu pregunta, yo creo que es inevitable una crisis fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Crisis como cambio, ¿no? Pero como un parto. Sí, esto es lo que yo preveo. Preveo no, sino que veo como la proyección, digamos, lógica con todos los argumentos previos y dice, pues esto se tiene que proyectar en esta dirección. Y esta dirección, pues, habría que hacer una charla específica para Occidente en el momento actual. El materialismo no funciona. El materialismo crea disfunción, que en la práctica son reyertas y conflictos sociales, violencia y desesperación, pues bueno, los aspectos más negativos, ¿no? Del colapso social. Lo económico y lo social son dos patas que sostienen pues la gestión de un Estado, básicamente, ¿no? Luego cada una de estas dos, lo social y lo económico, se va a bifurcar, de acuerdo. Pero lo social está en colapso. Se le ayudó, no creas que fue que cayó solo. Hubo ahí todo lo que acabo de mencionar cuando hablaba de la entropía en su forma de eugenesia-digenesia, lleva un siglo funcionando. Y este siglo XX merece una charla solo para llegar a discernir aspectos que normalmente nos ponen los pelos de punta, no queremos verlos. Y para el futuro, que es ahora mismo, estamos en la bisagra entre el siglo XX y el XXI, lo que el estado totalmente desarmado, las capas de producción, como que ha dejado de tener la función tradicional. Ahora mismo las capas de gestión, de financiación, la aristocracia, la oligarquía, pueden prescindir de un porcentaje muy elevado de población. Dejó de ser productor. Y eso es escalofriante. En este momento, y esto quizás para ya empezar a darle final, ¿no?, a la charla, lo digo sinceramente, asumir la posibilidad de descubrir la devoción a la filosofía mística, a esa herencia que yo llego a creer, vamos, creo que lo puedo demostrar, que es hereditaria, la tendencia a asumir
una entidad global que responde, que escucha, que emite y que recibe. Es un recurso de resistencia fantástico para la salud y la estabilidad emocional, afectiva y racional de la persona en el siglo XXI en el hemisferio nuestro, Occidente. En Rusia, el cristianismo ortodoxo tiene un apoyo y un aval social de una salud impresionante. Bien. En China, como dije, los códigos éticos, porque allí todo es distinto y la religión también lo es, pero la mística no. La mística es universal, pertenece al ser humano, es innata. Ellos lo traducen en una forma de conducta, una forma de participar, una forma de estar en lo privado, que es algo completamente definido y distinto al estar en lo público. En lo privado está la familia, pero está hasta los ancestros, a veces de siglos atrás. Tienen su representación un poco minimalista, donde están sus antepasados. Todos saben que aquella piedrita, que aquel objeto, que aquella cosa perteneció y saben a quién, y cuándo, y cómo se llamaba. Nosotros eso lo perdimos. No, o no lo hemos seguido igual que los pueblos orientales. Lo nuestro va a ser como reclamar nuestra posición en el origen. Y a partir de ahí, probablemente, si se conserva la salud, ya te digo, emocional, racional y afectiva, esos tres palos me parecen suficientes. Podría haber más atributos, pero ahora mismo lo centro en esto. Y mantener o conseguir o recuperar un equilibrio en lo privado. No cuesta nada. No se trata de salir a la calle o hacer una concentración, una manifestación, o que no voy a entrar en si vale o no vale. No. Yo digo que tiene que estar alguien, tu identidad, al porcentaje más elevado posible, en esas situaciones. Si vas a recibir instrucciones, a recibir una orientación, a ver, dígame lo que hay que hacer, entonces pierdes el tiempo. Todos los demás están igual que tú. Nadie está en disposición de decírtelo. Tienes que investigarlo en ti mismo y luego ponerlo en práctica. Punto. Les toca a ustedes. Preguntas, dudas. Yo, en primer lugar, me gustaría simplemente comenzar dando las gracias porque nuestro proyecto cultural es muy pequeñito y es muy humilde, pero por arte de magia, en algunos momentos se vuelve muy grande y se vuelve muy grande gracias a la participación de los compañeros y, y por ahí quería yo empezar. Bueno, yo también quiero agradecer, la verdad que un lujo, me encantó y bueno, por suerte lo van a subir así se puede escuchar varias veces porque yo tengo pinceladas de todo lo que se, digamos, expuso, pero bueno, esa profundidad, esa claridad, todo y tantos datos tan para mí minuciosos, la verdad que un encanto. Bueno, por suerte más o menos te pude seguir y me encantó que bueno, estoy digamos como, es como un alivio también, bueno, tu cierre es como, yo soy afín a esas ideas o las veo desde otros lugares y la verdad que bueno, un gusto haber escuchado, o sea, no solo el lujo de exposición, sino también me encantó escuchar tu opinión y bueno, me alivia saber que no estoy sola. Muchas gracias por tu ánimo. Me gusta verte resultado de utilidad. ¿Cómo? Perdón, no escuché lo último. La última frase no se te escuchó bien, Diego. Hubo una pequeña intervención. Ahora diciéndole a que me ponga la gafa.
a Fernanda creo, sí, que le decía que me da un gusto muy grande, una gran satisfacción el retorno de tu opinión, porque te ha resultado útil, porque bien, eso es lo que quise decirle. Muchas gracias. Gracias, de verdad, me encantó. Espero que vuelvas a aceptar en algún otro momento la invitación a venir al chat Ah, por supuesto. y que podamos coger uno de esos trozos de la historia, porque hoy nos hemos dado un meneo por la historia, creo que desde el origen hasta el presente, y hemos hecho proyecciones del futuro. Estaría bueno coger... Perdón, ¿has tomado la palabra, Mati? Sí, bueno, yo quería decir que ha hecho un gran recorrido. Ha hecho un gran recorrido, vamos. Pero bueno, yo agradezco también la exposición, ha sido muy emocionante también, muy bonita, pero hay cosas que yo tampoco comparto. Yo tengo mis creencias y estamos arraigadas a ellas, que es lo que pasa. Y bueno, también hay muchos estudios. Es Yo me ha enorme. gustado mucho, ha sido muy emocionante y la verdad que es un aprendizaje muy grande y un buen trabajo que has hecho. Es tan enorme el campo que hay delante cuando uno quiere abordar la cuestión que nos planteamos en este grupo, que yo me he limitado a hacer como una columna vertebral, un camino central del cual hay infinitas, muchísimas ramificaciones que deben ser tratadas en charlas posteriores. Porque no da, mira, yo tengo aquí en el cronómetro 1 hora 47 minutos y he hecho un esfuerzo de síntesis que espero no haya sido excesiva, pero que da idea de la amplitud real del campo de estudio y que se puede extraer para exponer. Yo creo que en otras charlas o otras personas que tuvieran el interés, desarrollar diferentes entre todos, llenar todas esas ramas laterales que existen alrededor de esto que yo he pretendido exponer como línea central, una línea conductora. Básicamente el objetivo final de la tesis que yo quiero exponer es que el alma, la devoción, la mística natural, espontánea y hereditaria, nacimos con ella, es tan fuerte que perdura a pesar de la presión de intereses, digamos, colectivos. El individuo conserva hasta el último momento la devoción que le haya descubierto que es suya, que es la que le identifica. Esa es la finalidad. Pues sí, pero es lo que yo te estaba comentando, que son unas creencias que las tenemos muy arraigadas. Por ejemplo, yo la he tenido muy arraigada y era la iglesia. Y sin embargo ahora pues no creo en nada de la iglesia. Es que Pero me no, huyo de ella. pero no has perdido la mística. Y Exacto, no he perdido la mística. Por eso siempre es bueno de ir conociendo y teniendo nuevos conocimientos de todo, para ir el, cogiendo tu camino también. el mensaje sé de sé de buena tinta que cala en el corazón de los wicanos. Y no sé si alguien más quiere comentar algo o saludar a Diego. Perdón. No sé si... Perdón, Mati, también. Sí. No, yo exactamente por eso estaba en silencio, porque como dijeron, o sea, ha recorrido, o sea, miles de años prácticamente en una charla de casi 2 horas, pero menos de 2 horas. Y es claro, o sea, mi mente está ahorita revolucionando a 1000 por hora con todo, o sea, porque estoy tal y esto y esto y esto. Claro, llegar a preguntar algo específico, no, porque sería ya entrar, como dice en otra charla, como dice Diego, o sea, si nos ponemos a puntualizar y salirnos como de ese recorrido que él nos dio,
o sea, esa línea que dice él que el tomo, de ahí lo que hay, o sea, como podríamos decir líneas paralelas a eso, o ¿verdad? Que se salen de esa línea central que él pone, o sea, es sumamente difícil porque sería hablar horas, ¿verdad? Pero sí agradecerle eso, porque, o sea, ahorita yo estoy con toda la información aquí revolucionando, como dice Fernanda, hay que escucharla más de una vez, yo creo, y, y no, darle muchas gracias, porque si estuvo así, de que por eso estuve en silencio casi total, que, que casi nunca pasa, pero era porque no quería perder esa línea que él iba trazando, y que para poder absorber todo y después de ahí pueden salir montones de charlas, o sea, es que no solo una, o sea, montones de charlas, o sea, para recorrer todo ese camino e ir por detalles, o sea, muy buena, excelente, eso es lo que quería decir. Muy bien, gracias. Yo también estaría encantada de que volviera, porque me ha gustado escucharlo. Hola, buenas. Igual yo quiero felicitarlo, pero es como que se sabe toda la historia del planeta Tierra, entonces como que yo me dedicaría a escuchar unas 4 horas, lo que sea necesario, para que me quede todo más claro todavía. We are a circle, we're in a circle.